Bueno, Rodrigo Cabeza, hay comentarios ya en las redes, ¿no? En el Twitter, en Instagram también. Un tuitero que se llama @manitao dice, ahora es que Rodrigo se da cuenta, por favor. Otro por aquí, Néstor Alfonso, ¿qué ventajas tiene para el país y para todos los venezolanos que el Banco Central oculte las cifras que por ley debe publicar, tales como inflación, precio al consumidor, nivel de reservas, canasta básica, etcétera? Señor Cabeza, ustedes son culpables, fueron ministros y fueron colaboradores de don Regalón, de las expropiaciones y nada decían, solo apoyaban, se comieron millones, miles de millones, dice, ¿no? Ismael. Otro parecido por aquí también, que dice más o menos lo mismo, @Peter, qué bueno oír así a un responsable de toda esta desgracia llamarse a sí mismo irresponsable. Bueno, dice, ¿no? Señor Cabeza, tenían que pasar 20 años para que se dieran cuenta de todo esto. Wilfredo Colmenares, bueno, dígate tú, Jesús Eduardo Jaime, que ha sido defensor del gobierno, dice, a confesión de parte del relevo de prueba, ahora sí entiendo por qué la economía no funciona si Rodrigo Cabeza fue ministro de Finanzas y no arregló nada, ahora viene a chillar. ¿Cuándo podremos ver la luz al final de este abismo? ¿Qué se puede hacer? Venezuela está en ruinas en casi todos los aspectos de la vida y qué futuro le espera a Venezuela. Así que bueno, dice Wilfredo Colmenares, señor Cabeza, ¿de dónde, en qué y cómo gastó su presidente Chávez aquel millardito al cambio? Hoy en día, ¿cuánto sería? Bueno, etcétera. Varios comentarios al respecto, pero habíamos hablado también de entrarle al tema de la hiperinflación. No sé si quieres hacer un comentario sobre esto, ¿no? Sí, brevemente. También hay robots, ¿no? Hablando. Hay personas y hay de todo. Sobre el tema estrictamente personal de este país, todos nos conocemos. Efectivamente, yo soy profesor de la Universidad del Zulia, tengo 37 años dando clases en la universidad. La única vez que me separé fue cuando fui ministro de Finanzas, porque era por razones obvias, había que estar en Caracas. Y con relación al comportamiento de ese año 2007, hace 11 años ya, bastante tiempo, que tuve la responsabilidad de conducir las finanzas de la República. Yo puedo decir con orgullo, siendo ministro del presidente Hugo Chávez, que en ese periodo nosotros terminamos una tasa de crecimiento de la economía en torno a 5% del Producto Interno Bruto, una de las más altas de América Latina. No pudimos batallar totalmente contra la inflación, la pusimos en 23% ese año. Cuidé que el déficit fiscal estuviera en torno a 2.7%. Tuvimos unas reservas internacionales que terminaron en 33.000 millones de dólares, trabajando con Gastón Parra Luzardo, un excelente economista que estaba al frente del Banco Central de Venezuela. Y trabajamos en la aplicación de una política de inclusión social muy importante, que era parte de la política y de la estrategia que adelantaba el presidente Chávez en ese tiempo. Este tiempo que corre, las distorsiones de política económica, la no atención al carácter científico de la política económica, nos trajo a donde estamos. Yo, por supuesto, no es que hablo ahora, yo no estoy en el activismo político partidista en estos últimos 2 años, he estado dedicado a mi universidad, pero hice algo. Es decir, en diciembre del 2015, por ejemplo, Vladimir, yo envié una comunicación de casi 15, 18 páginas al presidente de la República sobre una ruta macroeconómica, una opinión económica de lo que debería hacerse luego de la derrota de la Asamblea Nacional. ¿Qué respuesta recibiste? Ninguna. ¿Y qué propusiste allí? Ninguna. Proponía un programa de estabilización macroeconómica, era importante, era urgente, ya se veía el deterioro de la actividad de PDVSA, ya se veía dificultades en el crecimiento de la economía, era el segundo año de recesión económica y había que tratar de detenerla. El tercer año de recesión económica, avisorábamos que el 2016 podía haber una inflación de 500 o 600%, ya se habían perdido 200.000 barriles de petróleo. Se hizo una alerta y una propuesta de política económica. Luego, en el mes de enero del 2016, se instaló el Consejo Nacional de Economía Productiva, 45, 40 personas. Allí hice una intervención, unos 10, 15 minutos de política económica reclamando un programa de estabilización que era vital. Y luego, en la primera y última intervención en la Dirección Nacional del PSUV sobre temas económicos, un 8 de febrero del 2016, también hice una intervención alertando de la situación. Nada de eso fue escuchado, fue desdeñado. O la típica respuesta a la que acostumbraron en el seno del partido y del gobierno a quien observara, al que hiciera una observación crítica, de una vez no se discutía el argumento, sino la descalificación. Neoliberal, pasé a ser yo militante del socialismo toda mi vida y sigo siendo un militante del ideal socialista. Bueno, neoliberal, pero no quiero hablar de mí. La situación hoy, como tú preguntaste,
llegó a algo, por algo llegamos. Bueno, estamos en la hiperinflación. ¿Cómo le entramos a ese elefante? Pero llegamos a recesión, llegamos a hiperinflación. Y la hiperinflación es muy delicada, es muy grave, tiene consecuencias. Está estudiado, pero tiene consecuencias que las estamos viendo. Breves consecuencias. Tiene una consecuencia sobre la inversión. Hay una caída de la inversión por hiperinflación porque el recurrente cálculo de costos en el sector industrial paraliza cualquier proyecto. No acaba la inversión. Segundo, que es la más preocupante, la hiperinflación galopante que tenemos, que terminará en cerca o superior a los 100.000% del año, tiene un impacto sobre el salario real. Y el impacto sobre el salario real es descomunal, sobre el bolsillo de la gente. Y esto ha traído una caída del consumo este año en términos reales ya del 40%, el año pasado también y el antepasado. Esto trae una caída del consumo que significa la imposibilidad de alimentarse bien, hay desnutrición, te trae un problema muy grave desde el punto de vista humano. Igual la recaudación del CENIAT en términos estrictamente reales está desplomada. En términos nominales tú puedes mostrar una cifra, pero todos sabemos que en términos reales, por la depreciación que ha sufrido el valor del bolívar, muy difícil. Y por supuesto, el gasto público también, esta hiperinflación le quita toda capacidad de dinamizadora del crecimiento económico. Por tanto, lo dije en una oportunidad, es urgente. Este es el primer problema que tenemos, es urgente enfrentarlo. Ahora, la primera medida de política económica en materia hiperinflacionaria supone que hay que resolver el problema del bloqueo financiero, que existe desde finales del 2017, la aplicación por parte del Departamento del Tesoro. No me estoy refiriendo a las sanciones a personas, estoy refiriendo al bloqueo financiero que nos dejó sin bancos corresponsales, que nos ha afectado importaciones importantes de maquinaria, equipos, alimentos, medicina, que sí nos afecta, claro que nos afecta a los pobres, afecta a los humildes. Eso debe resolverse porque cualquier programa... ¿Y cómo se resuelve, Rodrigo? Tiene que ser conversado con los Estados Unidos de Norteamérica. Porque alguien ha dicho, no, con China y Rusia. Pero el tema de la deuda externa la tienes que resolver es básicamente con los tenedores de títulos que están el 70-73% en los Estados Unidos de Norteamérica. Tienes que proteger la posibilidad que no te expropien cítricos. Eso implicaría un cambio en la política exterior, porque no es solamente sentarse aisladamente a hablar del refinanciamiento de la deuda o de cómo eliminar esas sanciones a la economía. No necesariamente. Este es un país independiente, soberano. Tienes una política exterior independiente. No, es que no se trata de que deje de ser uno independiente, pero si hay una política de apertura hacia una negociación con Estados Unidos, es distinto que si está de la visión de confrontación. Bueno, pero es que la visión dogmática es si converso con los Estados Unidos traiciono a la revolución. No, conversa, ponlo así, conversa con losEstados Unidos de Norteamérica sin traicionar la revolución. ¿Y cómo se puede hacer Coloca eso? los intereses, bueno, es un tema de Cancillería del señor presidente de la República. El presidente ha hablado de que quiere relaciones sobre la base del respeto mutuo, el respeto a la ley internacional, pero hay un tema que está ahí presente, que es el tema económico, que estamos obligados a resolverlo. O sea, sin negociar con Estados Unidos no es posible resolver ese problema del refinanciamiento, de las operaciones, por ejemplo. Tú puedes hacer el mejor programa de estabilización macroeconómica y el mejor programa monetario, que estás obligado a hacerlo, pero tienes este paraguas arriba que tiene que ver con el bloqueo financiero que Estados Unidos en el área financiera económica hace y que nos impacta en la dirección de importaciones, reducción sustantiva, y nos impacta en la posibilidad de acceder al mercado de deuda o al financiamiento de la economía nacional. Tenemos que hacer una pausa. Regreso, seguiremos conversando con Rodrigo Cabeza. Y dejo una inquietud aquí de Néstor Alfonso. ¿Cómo puede llamarse autónomo un banco central si su presidente está sujeto a destitución por el presidente de la República como a cualquier ministro? Hacemos la pausa y ya venimos.